Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas noches, chicos. Para la mayoría ya me he presentado, ¿no? Y bueno, como estábamos viendo, hemos quedado en avanzar y bueno, pasar clases en este horario. Como les decía, voy a intentar no alargarme demasiado porque principalmente esta materia es teórica, más de razonamiento o de lógica. Y como estudiantes de economía, a estas alturas justamente ustedes tienen que tener todo eso integrado y aparte lo que es la función matemática, ¿no? O sea que a pesar de ser lo que es el turno vespertino, es más sacrificado incluso estudiar, es por eso que tienen todo mi respeto, mi admiración, ya han llegado hasta aquí, están a nada de terminar. Es cuestión de darse un último esfuerzo, chicos, y como les decía, la idea es no complicar materias que en sí no requieren tanto atención, se podría decir. Por ejemplo, hay otras como del licenciado Bernal, ¿no? Que ahí entra un poquito multiplicadores macroeconómicos, repaso de micro, y es justamente lo que tenemos que priorizar. Y no digo que la planificación no haya que priorizar, es necesario, pero también hay que ser bastante coherentes y la toma de decisiones aquí es bastante fundamental, ¿no? Porque bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es el tema número uno, lo que es la planificación del desarrollo económico. ¿Qué nos referimos cuando nos referimos primero a planificación y justamente en el desarrollo económico? El día de hoy sabemos que bueno, tenemos lo que es el mundo globalizado, e incluso aquí no hay una última parte de lo que es el mundo digital. Ya se han dado cuenta que con esto de la pandemia se han acelerado muchísimas cosas que antes se podría decir se hacía bastante poco de manera virtual. Ahora todo prácticamente se está volviendo virtual y hay herramientas que han llegado para quedarse. Incluso el tema de los exámenes por Moodle y demás. Claro, a algunos les es más cómodo este caso, ¿no? Pero imagínense tener que dar en el aula ese examen por Moodle y ojo que ahí ya comienza, ¿no? Un poquito el tema de la virtualidad, conciencia, ese tipo de cosas es lo que deriva, ¿no? La actualidad. Y es por eso que dice diversas circunstancias económicas, sociales y políticas. Y es por eso que se entiende la necesidad de ampliar lo que es la planificación en la formulación y ejecución de políticas de desarrollo. Seguramente han ido viendo con el licenciado algunos ejemplos, no quiero divagar en lo mismo, pero cuando hablamos de políticas de desarrollo, podemos referirnos a políticas de desarrollo lo que es para una región, para un municipio, para una ciudad, para un país incluso. Y es por eso que tenemos que estar bastante contextualizados en relación a lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué queremos lograr. Y eso es lo que en base a eso la planificación nos permite, ¿no? Porque en todos los países a nivel mundial, incluso sean dictaduras, socialistas, capitalistas, neutros, blancos, chinos, lo que sea, se ha adoptado alguna forma de planificación de desarrollo entre, bueno, se podría decir entre todas las que existen, porque recuerden que no hay una misma manera de pensamiento, tenemos lo que es el capitalismo, tenemos lo que es el socialismo, si bien podemos ser de algunas corrientes o ser de ambas y ver que varios de esos conceptos son subjetivos y a qué me refiero. Por ejemplo, según ustedes han visto en macro bastante, ¿no? Lo que es el concepto del valor. Karl Marx mencionaba que el valor de un bien viene determinado por el producto o el trabajo bajo el cual está hecho el producto. Por ejemplo, yo hago una picota de acero, cuánto me ha costado fundir el metal, moldear el metal, tener que enfriarlo, pintarlo y demás. Pero en la actualidad hemos visto que no siempre es así, más al contrario, hay algunas cosas que son ridículas o no que no tienen una utilidad real, se podría decir en la vida cotidiana, pero que valen bastante. A ver, por ejemplo, yo les pongo el tema de los videojuegos, sé que quizá muchos de ustedes no estén familiarizados con ese tipo de cosas, pero por ejemplo, yo les digo, hay algunos juegos como no sé, Mobile Legends, Free Fire, que son bastante populares entre los jóvenes, adolescentes y niños principalmente, donde se gastan cuantiosas sumas. Incluso no sé si han visto que ha habido problema porque un niño había gastado más de $7,000 por una apariencia de un juego, o sea, imagínense. Claro, parece chistoso, ¿no? Y ustedes me dirán, bastante poco creíble, Auxi, pero es la situación actual que tenemos. Hay varios bienes o servicios, se podría decir, que no brindan una satisfacción inmediata, no tienen utilidad real, se podría decir, pero al final se gasta bastante en eso. Un ejemplo, casi los videojuegos, lo que son los streams y demás. Ese tipo de cosas van cambiando lo que es la planificación, ¿no? Y también como país hay que tomar en cuenta eso. Si se dan cuenta, no sé si algunos de ustedes usan PayPal, pero Bolivia no está asociada a PayPal. Si quieres usar PayPal, solo te permite mandar, pero no te permite recibir nada, ¿no? Y es otro obstáculo a vencer, ¿no? Porque miren, estamos como que desconectados del mundo, porque PayPal se usa en más de 100 países. O sea, a ese tipo de cosas me voy con lo que es planificación. Y cuando menciona lo que es la planificación del desarrollo,
tiene mucho que ver en relación a la expansión económica. O bueno, tenemos que ver incluso post pandemia cuál es nuestra estrategia de juego frente a lo que ha sido la crisis económica, ¿no? Porque sabemos que la economía es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos para satisfacer necesidades que son prácticamente ilimitadas. Y es por eso que justamente no siempre vamos a poder satisfacer a todo el conjunto de la población. Más al contrario, tenemos que elegir una población objetivo, segmentar bien, porque los recursos no nos van a dar para todos por más que quisiéramos, y poder encontrar la mejor manera. Por ejemplo, el tema de las vacunas, que es muy polémico, ¿no? Ha habido algunos funcionarios que han aprovechado eso y se han hecho pasar como si fueran de la tercera edad y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, pensó que tenía ese poder y demás. Pero el punto ha sido que se ha dado primero a la población vulnerable, ¿sí? A los ancianos mayores de 60 años, que ya tienen unas defensas bastante bajas, y es por eso que se ha planificado. Aunque parece que ese gobierno improvisar un poco, no podemos hablar mal de eso, todos planifican de mayor o menor manera. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que teníamos ese plan, ¿no? Y sabemos que los planes no siempre salen como pensamos, ¿no? Pero es en ese sentido que tienen que tomar en cuenta el tema de la planificación. Y como economistas, incluso como mis mayores, saben mejor que yo incluso cómo administrar el dinero, planificar ciertas situaciones. Pero cuando llegamos al ámbito económico, tenemos que tomar decisiones acertadas. Estoy seguro que Dios mediante todos nosotros en algún momento vamos a ser colegas. Y en base a eso vamos a poder tomar decisiones, tener lo que es algún cierto grado de responsabilidad, en el sentido de una institución pública, institución privada o algún emprendimiento, y es justamente que la planificación nos va a servir para eso. Ahora, indicios cada vez más claros de que es necesario generar planes que permitan acelerar el desarrollo. Se dan cuenta que a veces alguna tecnología que ya estaba implicada en algunos países, recién nosotros estamos descubriendo como América Latina, no solo como Bolivia, sino como América Latina. Si bien hay países que son más desarrollados, nos damos cuenta que estamos a años luz a veces de Europa o incluso de Estados Unidos, porque el tema de las clases virtuales para nosotros es, wow, clases virtuales, un shock, pero ellos están completamente acostumbrados. Por ejemplo, en Centroamérica les dan textos base y pasan clases online que son optativas, lo único que es obligatorio era presentarse para parciales, ¿no? Y incluso eso ya tiene un sistema bastante fuerte de control, o sea, para ellos no ha sido muy novedoso que digamos la pandemia, pero para nosotros ha sido un shock de wow, pasar clases virtuales, o sea, ese tipo de cosas tenemos que planificar, así acelerar el desarrollo. Ahora estamos peleando por tecnología 4G, cobertura, pero el tema actual es lo que es el 5G, han visto, permite descargar películas de 10, 14 gigas en 5 segundos, y no importa la marca de celular que sea, y ese tipo de cosas como planificación tenemos que tomar en cuenta. Eso en relación a lo que ha sido la introducción, vamos a seguir esta parte, pero bueno. Como les decía, el doble propósito será el desarrollo y lograr una distribución eficiente es imprescindible. Como les digo, la idea es llegar a todos o la mayor cantidad de personas que se pueda y al mismo tiempo acelerar el desarrollo, ¿no? Algo que siempre se busca, pero es un ideal, como dicen en la economía, como dicen en su nombre, lo que se busca, pero no siempre se logra. Integración económica, bueno, no siempre es como menciona este gobierno, ¿no? De las carreteras, que no tiene nada de malo, pero a veces hay mucho más en relación a integración económica, dejar de lo que es el regionalismo, racismo, ese tipo de cosas entran e influyen directamente. No sé si se han dado cuenta, ven, algunas personas que vienen de Santa Cruz nos llaman yacos y nosotros les decimos collas, y, o sea, ese tipo de cosas hacen daño, ¿no? A la economía y no permiten una integración real. Complejidad de las funciones, responsabilidad del sector público, necesidad de coordinar y dar sentido a la acción planificadora del Estado. Eso es bastante simple, se han dado cuenta que cada vez como profesionales tenemos que saber más y más competencias. No podemos decir como economistas no sé contabilidad o no sé hacer esto o no sé el otro. Al final tú entras a trabajar como algo y terminas haciendo otra cosa completamente diferente, fuera de tu tuición, y tienes que saber adaptarte, moverte, aprender y ser productivo, porque si no, para afuera, porque hay otro que lo puede hacer incluso por menos salario que tú. Esa es la función de la complejidad de las funciones. Y si bien en el Estado me dirán, no, pero usted no conoce cómo es el trabajo y demás, evidentemente aparece lo que es el charle, como dicen, pero al final siempre se necesitan personas productivas. Si el equipo es de 4, mínimamente la mitad tiene que ser productivo. Ya el resto se puede decir, bueno, entrar por charle, pero incluso ellos van a tener que actualizarse porque llega el momento, llega días clave, horas pico, donde todos tienen que estar trabajando. Si el otro va a hacer una carga, comienzan las inconformidades, ¿no? Como a veces se quejan de diferentes sectores. Y finalmente el reconocimiento de que la planificación es un instrumento eficaz para orientar el proceso de reformas estructurales e institucionales, porque bueno, tenemos que tener un proceso de desarrollo. Cuando hablamos del reconocimiento de la planificación, eso es lo que ya ha estado bastante establecido desde antes de la Segunda Guerra Mundial,
Porque en la primera prácticamente veo como bárbaros en agarrar y a partir de la segunda se han dado cuenta que había maneras, formaciones, esquemas y que todo se podía planificar de mejor manera. Incluso investigación operativa, ustedes con el licenciado tan grande o no sé si han visto, que justamente nace a partir de la Segunda Guerra Mundial para administrar bien los recursos. Y ese tipo de cosas la planificación engloba, ¿no? Por eso llevamos en quinto año esto, porque vamos a tocar diferentes temas y yo bajo los cuales no voy a entrar muy a detalle. ¿Por qué? Porque se supone que ya saben. Y voy a ser un poco más general, buscando darles ejemplos como ahora, un poco más prácticos. No sé si esta parte de la introducción tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, por favor. Caso contrario, pasamos al siguiente subtítulo. O se me han dormido, chicos. No. ¿Todo está bien? No hay dudas. Perfecto. Me alegra que sí, no es que les pregunto porque luego va a ser correlativo y yo directamente voy a comenzar a hacer puntos y la idea es que todos entiendan. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de conceptos. A ver, cuando hablamos del tema de los conceptos, aquí esta parte un poco es, o se me van a dormir, pero hay que intentar hacerlo dinámico. Como les digo, la parte teórica o algunos conceptos generales yo les voy a dar. Igual tengo una base de preguntas ya hechas y en base a eso van a poder ir. Como les decía, la idea es que varios se eximan, porque les digo por experiencia, exímanse, se puede. Yo, por ejemplo, en el trabajo de investigación que mencionaba el licenciado, me sacaron un 10 porque lo hemos hecho última hora. Si les soy franco, ya igual inició la pandemia, estábamos más en eso. Y con mi grupo, varios estaban en La Paz, bien en La Paz, los compañeros se han ido, ¿no? Al final yo presenté lo que he podido y me ha puesto 10, pero como ya estaba eximido, yo era de, bueno, no afecta en nada. Pero les digo, se puede, o sea, es teórica y tienen que aprovechar, pues les digo, no le quiero quitar mucho tiempo a su compañero. A ver, vamos a avanzar un poquito rápido para no hacerlo muy largo. Concepto de la planificación de esta primera formulación constituye de interés de gobiernos, instituciones, investigadores y otros, ¿no? Es decir, hay diferentes concepciones teóricas. Sabemos que no hay un concepto único y general. Aquí les recomiendo que se memoricen el concepto de uno de estos autores. Yo siempre les recomiendo el de Foxley porque es el más corto, ¿no? Porque dice que interfieren los mecanismos espontáneos de mercado, sustituyéndolos o corrigiéndolos según se trate de una planificación centralizada de carácter flexible o indirecto. Siempre a veces preguntan en los exámenes, defíname planificación según un autor. Y aquí tienen varios, ¿no? Solo que algunos son más largos y por eso les digo, intenten memorizarse el primero porque es el más facilito. Mira, son 3 líneas, mientras que el resto ya es un poquito más largo, ¿no? Pero igual si le dicen en sus palabras el licenciado no es de metal, ¿no? O sea, también tienen que saber hablar, porque la mayoría de los exámenes van a ser orales y es donde ahí tienen que saber expresarse, ¿no? Por si acaso economista que no habla es economista de papel, ¿no? O bueno, era que se dediquen a conta porque final nos pagan por hablar, discúlpame, porque claro, muy bonito hacer matemáticas, pero si no sabes explicar no sirve de nada tus números o lo que es tu idea, ¿no? Como les decía, esta parte es completamente de conceptos y ustedes ya elijan el primero, como les digo, esto es más memorístico, por eso estoy dando tremendo skip, tremendo salto y es por eso que, bueno, estamos entrando a eso, ¿no? Y aquí un poquito tenemos que tomar en cuenta el sistema que estamos utilizando, ¿no? Porque existen dos aspectos, el técnico y el político. El técnico es decir, puedo tener el mejor plan del mundo, la mejor planificación, los mejores objetivos, alcanza a toda la población por algún ideal, pero si no tengo un apoyo político, es decir, puedo tener la cura contra el cáncer, contra el SIDA, incluso contra el COVID al 100%, pero no me sirve si nadie me apoya, y es la verdad, porque al final, como economista también vamos a estar inmiscuidos directamente en la política, les guste o no, por más que yo no creo en la política, que son corruptos y demás, vamos a tener que entrar. ¿Por qué? Porque si tenemos un plan y queremos que funcione, necesitamos apoyo, y para el apoyo están los políticos, o sea, así de simple, no, a menos que sean unos multimillonarios que ahí plantean una idea y ustedes por su cuenta lo financian, por su cuenta lo hacen, que es muy poco probable, o sea, mi sueño, ¿no? O bueno, quizás algunos de ustedes sí, pero difícilmente de cada 1 millón, uno con suerte. Y como les dice, un documento técnico, económico y político. O sea, en esas tres áreas siempre tienen que manejarse y es lo que siempre habla el licenciado, ¿no? Y ahora mismo se ha puesto de moda decirse pititas, golpistas, ese tipo de cosas no tiene que haber mucho porque al final recuerden que todos trabajamos por un mismo país. Por lo menos el país nos tiene que identificar más allá de nuestra región. Pasamos política económica y planificación, es decir, tenemos que tomar en cuenta los aspectos
nos podría decir, planificar, así qué aspectos podemos controlar y qué partes son incontrolables. Por ejemplo, el tema de la vacuna, podemos controlar cuánto traer, a quiénes repartir, cómo hacerlo. Después, la parte incontrolable es las personas que no se quieren vacunar y demás, porque al final están en todo su derecho. O sea, algunos los tachan de ignorancia y demás, pero está en todo su derecho esa persona de no vacunarse porque la Constitución le da vía libre para eso. O sea, si al final es la única persona de Bolivia que no se vacunó, qué bien, porque respetamos su libertad de expresión. Así funciona este tipo de situaciones. Y es por eso que dice, la planificación se forma, o bueno, se usa en forma generalizada y forma restringida. Es decir, se puede ver cuando están definiciones excesivamente amplias, como hemos visto, y otras cortas. Y que es la política económica, seguramente con el licenciado Bernal han visto de mejor manera, les ha puesto ejemplos y demás, donde es la intervención deliberada del gobierno en la economía para alcanzar sus objetivos. Sabemos que regula y evita que los monopolios se salgan de control, han debido ver ese tema en micro, en macro han debido ver, incluso en industrial han debido ver el año pasado con lo que son los modelitos de Stackelberg, el teorema del prisionero, el modelo Nash-Cournot, y todo eso que a ustedes les encanta, les gusta, les fascina, por eso son economistas, y es por eso que se identifican con la política económica, ¿sí? Aspectos relacionados a la administración del poder, problemática de la producción y distribución de bienes y servicios. Eso es lo que se refiere a la política económica. El gobierno debe llevar a cabo su política económica mediante qué instrumentos o formas de actuar. Esta parte es importante, me doy cuenta que entre cualquier examen les recomiendo lo vean y como les digo esto lo voy a colgar en YouTube y va a ser bueno que lo repasen, ¿no? Eso en lo que es la política económica. Y antes de entrar a la última parte, no sé si hay alguna pregunta de esto, de lo que hemos hablado, o todo quedó claro, por favor. Axi, ¿Sí? buenas noches, Axi. Disculpe, por lo menos con mi parte hacia donde usted explica está todo claro, bastante claro, pero no sé si es que tal vez podría usted darnos una pequeña orientación sobre lo que es la monografía que tenemos que realizar y que para el día viernes tenemos que presentarle un pequeño avance. Eso fue lo que indicó el licenciado. Y tal vez, no sé si nos podría facilitar la estructura que se ha manejado para lo que es monografía y que no variemos en lo que vamos a presentar. No sé si es posible. Ahorita la estructura ya te digo que no. A ver, voy a buscar, creo que tenía, no sé, es que lo he hecho formatear esta com, por eso le he preguntado a tu presidenta, ¿no? Si tenía eso. Pero el tema es de las monografías, bueno, lo de siempre, pues es como tienen que estructurar cualquier trabajo. Primero es introducción, tienen que plantear un problema y sobre eso las causas y los síntomas del problema, ¿no? Ese tipo de situaciones por lo menos presenten. Pienso que hasta yo voy a intentar buscar entre estos días, esta mañana, déjame, y yo les voy a intentar pasar eso. ¿Te acuerdas que tenía? Voy a buscar mi celular, debe estar por ahí. Así que eso y como les digo, les va a ir presionando el licenciado de esa parte, pero no se preocupen si no les va tan bien porque sé que no todos se tienen ese fuerte en lo que es metodología de investigación. Y a mí mismo me cuesta bastante, me ha costado por el tema de mi tesis, un dolor de cabeza. Pero como les digo, eso ya pueden irlo viendo, ¿no? Pero intenten hacer bastante sistemáticos y no copien ni peguen, ¿no? Si intenten hacer algo, por lo menos cambien las palabras. Este es mi consejo, ¿no? Para lo que van a hacer. Y hasta mañana déjenme y les voy a pasar la estructura para que vayan avanzando un poquito. No sé si se quedó claro. Ya, sí, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor, para terminar esta parte? Porque es el último subtítulo casi y después vamos a terminar. Creo que no, entonces vamos a continuar con lo que es alternativas en la planificación. Y es donde, bueno, justamente el Estado interfiere en el funcionamiento del sistema económico, ya les decía, y son los procesos de planificación. Por ejemplo, existe algo que son las economías capitalistas, y eso es donde dicen que el Estado no tiene que intervenir para nada, y lo que es el famoso socialismo o comunismo disfrazado, que, bueno, dice que el Estado tiene que ser el principal proveedor de servicios, de bienes, tiene que estar metido en absolutamente todo. Ningún sistema es perfecto, se ha demostrado con mayor exactitud. Sabemos que el socialismo, irónicamente Keynes, ha salvado al capitalismo en su momento, ¿no? Algo paradójico, gracioso en más de un sentido, pero sí, la verdad, ¿no? Si leen un poquito de historia económica, y lo que ha pasado, y después de eso salir lo que es el neokeynesianismo, el neoliberalismo que tanto maneja en nuestro país, que es una nueva manera de liberalismo, las nuevas formas de valor con Hayek y demás que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Y la economía liberal y la economía socialista nuevamente son opuestos, pero no quiere decir que no puedan coexistir, y más al contrario se recomienda un modelo mixto desde lo que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
porque bueno, sabemos que ninguna economía pura como tal ha podido sobrevivir y hasta el día de hoy Estados Unidos prueba de eso. Se jactan de ser capitalistas, pero al final le deben a China no sé cuánto dinero y al final de a poco China va a comprar a Estados Unidos como ahí está, porque potencia número uno en este momento es China, no es Estados Unidos. Y así funciona, ¿no? Y bueno, aquí está lo que dice la planificación soviética, economías latinoamericanos y demás. Por más que nos quieran vender el discursito de que el socialismo es la última joya del mundo, sabemos que a ciencia cierta como economistas, no es. Estamos viviendo una burbuja económica y cualquier rato se nos rompe y nuestro dólar... O sea, eso hay que tener cuidado. ¿Eh? Y bueno, son posiciones antagónicas, como dice, se sobreentiende que podría decir no pueden coexistir, pero en la vida real encontrar maneras de adaptarse. Y bueno, aquí está el tema de las economías capitalistas, socialistas y demás. No sé, a ver, si les pide ejemplos, que normalmente pide ejemplos de vez en cuando. Estados Unidos es un ejemplo claro, Cuba es el de socialismo, nítidos ejemplos, Venezuela, que están como están. China no, por si acaso, China no es socialista, China no es socialista, por si acaso, para que es que me vayan a decir con que no, es que China es socialista, no, China no es socialista, bro. China tiene un sistema de control socialista, pero al final son capitalistas a morir, porque no te van a regalar nada, incluso te han regalado una enfermedad a nivel mundial y al mismo tiempo han creado la cura, o sea, necesitaban oferta porque ellos ya tenían la demanda, ¿no? Tipo de cosas, ¿eh? Que vamos trabajando. Y bueno, es supuesto básico que la planificación se mueve en el marco definido de parámetros fundamentales de un determinado sistema y que su solo acción sea posible lograr el cambio de los mismos, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que ir viendo. Incluso temitas que parecieran no relevantes como Afganistán, a veces tienen efecto dominó en el resto de los países, porque miren el país petrolero y los talibanes lo han tomado, que no sé, al final vamos a ver a fin de mes qué tanto ha afectado eso, ¿no? Porque normalmente siempre a fin de mes se ven los estados de los diferentes empresas, países y demás. Y bueno, en otras palabras, que piensan que la planificación por sí misma permite llevar a cabo un cambio de sistema, se apoya en la concepción de realidad que deja al lado el análisis de que te determina las específicas condiciones económicas, sociales y políticas. Es decir, aquellos que sean soñadores idealistas pensando que no, es que yo tengo la solución, que si pensáramos de esta manera, no va a funcionar porque tenemos que tomar en cuenta la resistencia de la gente, pues de condiciones económicas, sociales y políticas de cada sistema. Y si se dan cuenta como orureños o como se podría decir del lado oriental, tenemos una manera muy diferente en relación a pensar del lado oriental. Tenemos una cultura más a lo que es el trabajo y demás, aunque últimamente, tristemente, veo que ha entrado esta corriente de la fiesta, del liberalismo, dejarnos llevar, vivir el momento, que nunca ha sido, se podría decir, autóctono de aquí, de lo que es la región occidental, más al contrario, eso viene del oriente, ¿no? Y ese tipo de cosas tenemos que tomar en cuenta al momento de planificar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad, decir levántate a las 5 de la mañana, alguna vez yo digo ya, pero todos los días nos vamos a morir. Mientras que vas al área rural y 5 de la mañana es completamente normal que ellos estén trabajando y demás. Ese tipo de cosas tenemos que saber planificar, ¿no? Y finalmente, tenemos que darnos cuenta entre el cambio y el sistema que vamos a utilizar. Es por eso que Matos menciona que la planificación se desenvuelve dentro de los límites de condiciones económicas, sociales, políticas de cada realidad y solamente dentro de, es decir, políticas que sirven para aquí Oruro no quiere decir que vayan a servir para Santa Cruz. Ejemplo, ¿no? Incluso entre municipios de Oruro, por ejemplo, municipio de Guanuni y comparas con el municipio de Oruro, no sirve. ¿Por qué? Porque Guanuni es un municipio minero barra comercial, pero Oruro es un departamento netamente comercial. Vivimos del comercio y es lo que es, ¿no? Ese tipo de cosas en relación a planificar. Y para terminar lo que es la clase del día de hoy, vamos a ver de los orígenes de la planificación de América Latina, completamente teórico, pero bueno, vamos a ver momentos importantes. Conferencia de la Punta del Este en 1961, es decir, se muestra la importancia de la planificación en América Latina. Antes era como, ¿quién diría? A lo que uno consideraba necesario, lo que consideraba prudente, pero a partir del 61 comienza a decirles, no, hay un esquema, hay una estructura que como países tenemos que cumplir, ¿no? Y bueno, justamente se preconizaba la necesidad de programar el desarrollo. Y aquí está el proceso de programar, el proceso socioeconómico, aparecen lo que son las uniones y se establece lo que es por primera vez el plan de desarrollo, que era un prerequisito ineludible para la obtención de financiamiento externo. Antes decían necesito tanto y te daban porque eras un país, pero después de esto te dicen ya muy bien necesitas, pero ¿para qué? ¿En qué lo vas a usar? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? Es por eso que se necesitaba un plan de desarrollo. Y actualmente seguimos bajo lo que es la Agenda Patriótica 2025, recuerden ese tipo de cosas y el vivir bien, que bueno, pueden irlo leyendo igual, de a poquito para adelantar.
Y bueno, aquí están los programas nacionales y demás que han ido saliendo. Como os digo, esto es más teórico, no los va a aburrir tanto. Y la CEPAL, de memoria tienen que saber por si acaso estos acrónimos, cuidado les pregunte, porque un compañero igual lo reprobó simplemente por eso, ¿eh? No sabía que era CEPAL y puede que les moleste. Y en base a eso, son las 5 comisiones de América Latina y por si acaso usted está en Santiago de Chile, está entrando incluso en el examen de auxiliatura. Ojo, decir dónde era la sede de CEPAL y es en Chile, es en Chile. ¿Se fundó para qué? Para contribuir al desarrollo económico de América Latina. Lo que dicen, pero al final es un instrumento más de regulación económica. Por si, porque hay que saber interpretar, ¿no? No hay que tragarse todo lo que dice la teoría. Son acciones encaminadas a, como se dice, reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y las demás naciones del mundo, y por eso que entra el Caribe y se incorpora con el objeto de promover el desarrollo social. Es por eso que dicen tanto esos yanquis capitalistas y demás, pero al final es una manera de regular el control, ¿no? Ya ves, no a todos les gusta ser fiscalizados o regulados. ¿Cuántos son dentro de lo que es el CEPAL? Son 33 países de América Latina y el Caribe, y junto con algunas regiones de América del Norte, Europa y Asia, algunos miembros honorarios se podría decir, porque al final saben que hay algunos países que siempre van a estar en cualquier grupo porque control lo tienen ellos. En total son 44 miembros, asociados 9, y una condición jurídica acordada por algunos territorios no independientes del Caribe. Sabemos que algunas islas del Caribe no son independientes, más al contrario son parte de Estados Unidos, y es la manera en la que trabaja. Y esta parte es teórica, no les voy a aburrir mucho para terminar la clase el día de hoy, en lo que es orígenes, o bueno, cómo evolucionaron las ideas del CEPAL. En los 50, industrialización por sustitución de importaciones. En los 60, reformas para desobstruir la industrialización, lo que está en nuestro país actualmente. Ojo a eso, porque recién estamos dándonos cuenta que podemos industrializar algunas cosas. 70, reorientación de estilos de desarrollo hacia la homogeneización social y diversificación exportadora. No sé, de que exportamos algo que exportamos, pero de que tenga mucho valor, no sé, algunas cosas sí, ¿no? Pero eso, mucho que decir. Años 80, superación del problema del endeudamiento externo, el ajuste con crecimiento, un poquito de mate fine entre lo que es el Seeking Fund, pero tiene su manera de calcular, seguramente han visto esto en cuenta social. Y finalmente, años 90, transformación productiva con equidad. Y ahora aquí seguramente se deben estar preguntando, ¿y en la actualidad en qué estamos? Agenda 2030. Que eso es, bueno, te podría decir, esto es lo que nos está guiando, o bajo lo cual tiene que basarse cualquier gobierno que tenga un poquito de decencia, o al menos quiera algún préstamo. Ya estamos terminando, vean esto. Y la Asamblea General de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, fin de la pobreza, hambre cero, sobre bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia, y todo este tipo de cositas que los importantes, fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, y reducción de las desigualdades. Pues, y después el resto, de qué sirve, sirve, ¿no? Pero serios son los más importantes. Les mando el link en lo que es la reunión, en el chat, van a poder encontrarlo. Y así ustedes van a poder verlo, ¿no? Si desean, a los que quieran eso. Ahí está, les mando el chat y ahí pueden ver lo que son los objetivos. Y aquí si ven, hay diferentes más información, ¿no? Como les digo, sería parte de ustedes y qué es lo que quieren hacer. Y esta es la agenda, ¿no? Este 2030 tiene que estar todo esto. Y esta es la planificación global a nivel mundial que se ha quedado. Y Bolivia, por si acaso, a pesar de que somos muy socialistas y todo lo que quieran, igual estamos inmiscuidos en esto. Así que no importa tanto tu pensamiento económico, tienes que seguir estas reglas porque si no, no hay dinero. Y sin dinero, ningún país funciona. Simple y claro como eso. No sé si tienen alguna pregunta más para poder terminar esta primera clase, chicos. ¿No hay alguna pregunta más? Entonces, caso contrario, vamos a terminar la reunión aquí al día de hoy. Por si acaso, antes que se salgan, a ver, ya del video voy a sacar la asistencia, no se preocupen. No voy a gastar mucho tiempo porque sé que tienen clases con su otro auxiliar. Solo eso, chicos, y muy buenas noches.